Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones para su gloria. Recuerda que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así que mi querido amigo, si tienes ahí tu Biblia, cógela, coge tu Biblia, que me gusta que todo lo que yo os digo, tú vayas a mirar en la Biblia si es todo bíblico, porque si no, muchas veces escuchamos predicadores y no vamos a mirar si lo que acaba de decir este predicador es bíblico. Luego nos quedamos con esto y como el alma se goza en todo, ¿verdad? Se nos queda esta palabra, por eso la Biblia también dice al final que la gente se moverá por el comezón de oídos, ¿verdad? La gente irá buscando el lugar donde le gusta, donde su alma está tranquilo. Entonces, mi querido amigo, todo lo que yo te digo o lo que tú escuchas de otros predicadores, entra, ve a mirar tu manual de instrucciones si lo que te está diciendo es según la Biblia. Bueno, nada más dicho esto, soy la evangelista que el Señor usa aquí para darte las meditaciones bíblicas. Vamos a leer hoy, vamos a seguir aquí porque seguimos en el libro de Jonás. Ya hemos empezado el capítulo 3, lo meditamos hasta el 4 y hoy vamos a meditar el 5, 6, 7 hasta el 10. Te invito porque lo vamos a hacer de una forma un poco diferente. Vamos a leer el versículo y vamos a dar la explicación. Así también puedo hacerlos cortos, ¿verdad? Un abrazo grande y empezamos. Vamos allá, mi querido amigo, vamos a leer el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, nuestro tema es Nínive se arrepiente, misericordia concedida. Y eso es lo que Dios también hace con nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, la misericordia nos la concede enseguida. Leemos el versículo 5. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Ahora vamos a ir viendo qué significa esto y cuántos otros países lo hicieron, cuánta gente lo ha estado haciendo. Vamos a ver un poquito este versículo 5, vamos a explicarlo, a ver qué significa y qué nos quiere decir eso. Vamos a hablar primero de los hombres de Nínive creyeron a Dios. Hay dos puntos que quiero que hablemos de ellos. El primer punto: los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás, creyendo que estaban condenados a menos que se arrepintieran. Como expresión exterior de su genuino arrepentimiento y humildad, ayunaron, ¿verdad? Eso era la expresión exterior. Y se convirtieron de cilicio. ¿Qué es esto? Es una vestimenta ordinaria hecha por lo general por pelos de cabra. En este punto 5 también podemos ver aquí que tenemos una de las pocas veces en la historia en que un pueblo, aunque pagano, en realidad creyó al profeta enviado por el Señor. Como tal, se arrepintieron, desde el mayor hasta el menor, es decir, desde el rey hasta el siervo más humilde. Vemos aquí que esto no es fácil, no es como ahora que tú le llevas a alguien un mensaje de algo que le va a pasar y te dice, bueno, que esto no es real, es que ni siquiera te cree. Pero vemos aquí que esta gente tomaron en serio el mensaje que les dieron, creyeron y se arrepintieron. Súper fuerte, un pueblo además pagano. Ahora te voy a leer en los versículos bíblicos donde también otra gente se ha arrepentido o han entrado en cilicio, han ayunado. Mira, te voy a leer el libro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Dice así: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Luego vemos aquí en 2 Samuel 1:12, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Te voy a leer ahora 2 Samuel 3:31, dice: entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgar vuestros vestidos, ceñidos de cilicio y hacer duelo delante de Abner,
y el rey David iba iba detrás del féretro. También te voy a leer, vemos aquí en el libro de Segunda de Reyes 19, del 1 al 2, dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amoz. Vemos aquí que hay otros pueblos que se han arrepentido, ¿verdad? Luego vamos a ir, este es el primer punto que te he estado hablando ahora. Vemos aquí que el pueblo reconoció, se arrepintió, y su hecho externo, o sea, para demostrarlo también externamente, hicieron todo esto que estamos viendo aquí. Pero el arrepentimiento primero viene del corazón. Esto es lo externo. En el punto 2, mi querido amigo, vemos que Jesús declaró que Nínive se levantaría en el juicio para condenar a Israel por no arrepentirse ni creer en él. Eso está en el libro de Mateo 12:41, dice así: los hombres de Nínive, mi querido amigo, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús está hablando de sí mismo, pero que el pueblo de Israel no entendió el mensaje en este momento. Vamos a seguir meditando, vamos a pasar al versículo 6. En el versículo 6, mi querido amigo, vemos que y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Vemos que este hombre, en cuanto escuchó la noticia, entró en acción. Mira, llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Eso declara, mi querido amigo, el hecho de que las muestras de penitencia mencionadas en el versículo 5, o sea, todo lo que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, estas muestras de penitencia, mi querido amigo, mencionadas ahí, no fueron exhibidas en obediencia a cualquier mandato real, sino más bien cuando, mi querido amigo, la impresión hecha por el profeta se difundió entre el pueblo, y como ellos adoptaron esta forma de mostrar su dolor, la noticia de este movimiento alcanzó el rey. Y él se puso a la cabeza de todo esto. Él, como rey, vio ya al pueblo en esta forma. El pueblo creyó la palabra. Como el pueblo creyó la palabra, él, como rey, también vino a añadirse, ¿verdad? El monarca que reinaba era probablemente Salmanasar III, o uno de los dos que le sucedieron. Podía ser Asur-Danil o Asur-Narari. Mira, dice, y se levantó de su silla. Declara la disposición sincera de que abdicaba su posición alta como el monarca principal del mundo a favor de Jehová. En otras palabras, estaba diciendo este rey: Señor, tú eres rey y no yo. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos esta humildad, verdad? De levantarnos de nuestra silla, de nuestro orgullo, de nuestro trono donde estamos ahí, y decirle a Dios: tú eres rey y no yo. Que Dios nos dé un corazón humilde de verdad. Entonces vemos aquí que también dice: se despojó de su vestido. También significa una entrega total a los mandatos del Señor. Se despojó de su vestido real. Ya sabes que esta gente les ponían a tope. Entonces se despojó de todo esto. ¿Por qué? Porque dijo: tú eres rey y no yo. Yo he pecado, me arrepiento. Y esta muestra de penitencia no fue al rey, sino que fue al Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que tú y yo tenemos que hacer. En el versículo 7, mi querido amigo, vemos que hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Qué quiere decir esto, mi querido amigo? Mira, es cierto que el mandato del rey y de sus grandes de ninguna manera causó el arrepentimiento, más bien fue el resultado de lo que ya estaba sucediendo. ¿Qué te quiero decir? El mandato, no tenemos que arrepentirnos porque nos lo mandan, tenemos que arrepentirnos porque
lo sentimos, estamos convencidos de que hemos hecho algo mal. Porque ¿de qué sirve el arrepentimiento si es porque me obligan a arrepentirme? Esto no tiene sentido. El arrepentimiento viene del corazón. El Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Y cuando Él nos convence del pecado, nosotros nos arrepentimos. Entonces vemos aquí que el arrepentimiento no fue a causa del mandato del rey. Mira, el arrepentimiento y la salvación no pueden hacerse por ley, como te he dicho antes. Tal acción siempre debe de ser un resultado de lo que ya hay dentro del corazón, porque es lo externo, ¿verdad? Y no una causa. A causa de que me han dado mandato, yo... No. Tiene que ser desde dentro el arrepentimiento. En el versículo 8 vemos ahí, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mira, vamos a ir a la explicación. El verdadero arrepentimiento siempre involucra separación del mal. Y clamen a Dios fuertemente, les dice el rey. Eso se refiere a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, admitiendo sus pecados delante de Dios y que merecían la destrucción, pero estaban rogando misericordia. Conviértase cada uno de su mal camino. Como hemos dicho antes, mi querido amigo, este es el mismo ingrediente del arrepentimiento, convertirse. La idea es convertirse del mal camino al camino de Dios. Dios no salva en el pecado, como muchos tienen pensado, sino más bien del pecado. Por lo tanto, la idea de que la sangre de Jesucristo es la única diferencia entre los salvos y los no salvos, mi querido amigo, efectivamente es algo ridículo. ¿Qué te quiero decir de esto? Hay mucha gente que está viviendo en pecado y se cubre con la sangre de Cristo. Y se limpia con la sangre de Cristo, no se arrepiente, pero sigue viviendo en pecado. Entonces, ¿en qué quedamos? La sangre de Cristo nos limpia cuando ya hay arrepentimiento. Dice, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces, mi querido amigo, primero hay que confesar, arrepentirse y luego ya nos limpia. Pero hay mucha gente que no se arrepiente ni nada y espera que la sangre de Cristo le limpie y estoy cubierta con la sangre de Cristo. De esto nos hablan aquí. La sangre de Cristo nos limpia del pecado, no nos salva estando en el pecado. Bien, hay otra cosa que les dice, de la rapiña que hay en sus manos. Eso se refiere a los actos de violencia. Los actos de violencia que sus manos habían cometido. Esto era, mi querido amigo, de hecho, el pecado especial de los asirios. Mira, siempre ambiciosos a apoderarse de imperios, oprimiendo a las demás naciones, haciéndolo con mucha violencia. Entonces ellos eran ambiciosos y querían siempre lo demás. Eran un pueblo extremadamente cruel. Era un pueblo muy cruel y vemos aquí que el rey les dice que se arrepientan. Y la rapiña es la crueldad. Pasamos al versículo 9. Mi querido amigo, vemos aquí que en el versículo 9 hace una pregunta. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de su ardor, del ardor de su ira y no pereceremos? Dice el rey aquí. Entonces, mi querido amigo, su terminología, te voy a dar ahora la explicación. Su terminología en la forma de una pregunta. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Esto, mi querido amigo, declara un entendimiento de Dios de una mayor dimensión que la mayoría. A pesar de que las escrituras no lo dicen aún, parece que Jonás pudo haber tenido una audiencia personal con el rey. Porque el versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Es imposible, mi querido amigo, que él hubiera tenido un buen entendimiento de los asuntos espirituales a base de un mero rumor, de solo rumor. Mira, y también dice ahí, y no pereceremos. Esto corresponde al monarca que genuinamente creyó la palabra del Señor, que no es el caso de la mayoría de la actualidad, ¿verdad? Los monarcas de ahora lo que hacen es cerrar las iglesias y ir a por los predicadores, van a por los profetas y van a por todo el mundo. No os quiero decir que no haya falsos profetas, no os quiero decir que no haya gente que se está aprovechando de todo, pero también vemos que
de una forma o de otra, la iglesia está siendo muy perseguida. Bueno, ya está profetizado que la iglesia será perseguida. Vamos a pasar al versículo 10 para terminar. Vemos ahí que dice, y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mira, temor y un sentido, aquí la explicación, temor y un sentido de culpabilidad causa que alguien se arrepienta, y luego llega el amor de Dios y la piedad de Dios, porque Él reserva la libertad de acción a sí mismo. Entonces también vemos aquí que con Dios el arrepentimiento, como te he dicho, significa cambio de propósito o acción y nunca involucrar la maldad de su parte. Con el hombre, el arrepentimiento también significa cambio de propósito o acción, pero siempre se refiere a la maldad de la parte del hombre. O sea, la maldad que hemos hecho. Dios no hace mal, Dios no es malo. Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios nos ama. Lo que pasa es que Dios es justo. Y como Dios es justo, cuando algo está mal, el Señor viene con su justicia. Y ahí es donde mucha gente dice, oye, es que Dios me está... No. Primero miramos qué hemos hecho. Y a consecuencia de lo que tú y yo hemos hecho, el Señor es justo. Amén. Entonces te quiero leer y dice también la frase, y vio Dios lo que hicieron. Eso no se refiere a la salvación por medio de las obras. No significa que ellos como entraron en ayuno, se vistieron de cilicio. No. No es por medio de las obras. Sino que su fe tenía obras, las cuales eran del arrepentimiento. Por eso te voy a leer el libro de Santiago, nos lo escribió aquí en su capítulo 2, versículo 26, que lo tengo aquí separado, te lo voy a leer rápidamente. Dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces vemos aquí que estos hombres creyeron y después de creer, pusieron en acción la cosa. Entonces no significa aquí que tú y yo solo vamos a creer, bueno, vamos a estar ahí con emoción. No. Hay que entrar en acción. Hemos creído, hemos reconocido la maldad y hay que entrar en la acción. Que el Señor nos dé un corazón de verdadero arrepentimiento. Este vídeo ha salido largo. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo grande. Hasta luego.